La lectura bíblica para esta semana la encontramos en Lucas 7. Lucas 7. Las personas que quieran seguirlo está en el versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice así: En esa misma hora sanó a muchos enfermos, a muchas de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Con esto damos inicio al culto. En muchas ocasiones Jesús se manifiesta que sana a mucha gente de vez. Había días en que pasaba por ciudades y todos quedaban sanados. Entre los sanados se mencionan varias veces el sanamiento de muchos ciegos. Había muchos ciegos que eran sanados. Hoy vamos a hablar precisamente de los ciegos. Vamos a pasar de lo físico a lo espiritual. Vamos a intentar aprender de la ceguera física para estudiar la ceguera espiritual. Nuestra intención hoy es conocer las causas y la solución para la ceguera espiritual. Y para ello vamos a hacerlo con los ejemplos de sanamientos de Jesús, para empezar. Jesús sanó, como hemos visto, a muchos ciegos, pero hay 4 sanamientos especiales donde Jesús menciona, los evangelios mencionan a 6 ciegos que fueron sanados concretamente y de una forma especial, no en general, no con los cientos o decenas de ciegos se podían sanar, sino 6 concretos que fueron sanados. Y vamos a empezar con el primer caso. Mateo 9, 27 al 31. Dice Mateo 9, 27, nos cuenta la siguiente historia. Cuando Jesús salió de allí, lo siguieron 2 ciegos, gritando: «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos y dijo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les encargó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda esa región. Esta es la primera de las historias. 2 ciegos están allí en la calle y al pasar Jesús comienzan a gritar. Dice el relato que cuando Jesús salía, ¿de dónde estaba saliendo Jesús? Jesús estaba saliendo de la casa de Jairo. En la casa de Jairo, en privado, acababa de resucitar a una niña y ahora salía. Por lo tanto, este hecho ocurre en la ciudad de Capernaum, donde Jesús pasaba mucho tiempo y donde tenía una casa, él específicamente. Vamos a ver qué puntos deberíamos de resaltar de esta historia. En primer lugar, tenemos 2 ciegos de Capernaum. ¿Qué hacen estos ciegos? Estos ciegos gritan, y gritan un mensaje muy claro: «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La segunda parte está muy clara: «Apiádate de nosotros, sánanos». Pero la primera parte es bastante interesante: «Hijo de David». Con esta expresión estaban proclamando que creían y aceptaban que Jesús era el Mesías, el rey de Israel, descendiente de David, el hijo de David. Por lo tanto, allá que había una proclamación de fe importante. Y además lo hacían
a voz fuerte, no lo hacían en susurros, no se lo decían al oído, no, gritaban en alta voz para hacerse oír. Jesús entonces los recoge en su casa. En su casa, en la casa, que dice literalmente el texto, la casa, es la casa de Pedro, que es el lugar donde Jesús vivía mientras estaba en Capernaum. Así que los hace entrar en casa. Y entonces les hace una pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Aparentemente ya habían dado muestras suficientes de fe. Pero Jesús les pregunta, ¿creéis vosotros realmente? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Y ellos dicen, sí, Señor, creemos. Estamos convencidos de que tú puedes sanarnos. Así que Jesús los toca y ellos quedan sanados. Ya están. Y en ese momento Jesús les dice, pero que nadie lo sepa. Acaba de hacer lo mismo en casa de Jairo y estaba en un momento en que él no quería que esto provocase que su ministerio se acortase. Así que él les invita a que no lo hagan, pero ellos, pues recién sanados y muy alegres, muy contentos por lo que había ocurrido, pues decidieron que todo el mundo tenía que saberlo. Así que, bueno, pues no se puede, como dice nuestro refrán en español, no se puede poner puertas al campo. Y lo proclamaron por todos los sitios. De esta historia voy a pediros ahora un ejercicio que vamos a mantener durante estas 4 primeras historias. El ejercicio es el siguiente. Imaginaos que tenemos nuestro ordenador delante y en el escritorio, tenemos el escritorio de nuestro ordenador y vamos a crear una carpeta. Y la carpeta la vamos a llamar Ciegos de Capernaum. Y en esa carpeta metemos la historia. La guardamos ahí en nuestro escritorio porque luego la vamos a necesitar. Por ahora la vamos a dejar guardada y la vamos a dejar allí y nos olvidamos un poquito de ella. Pero también quiero que añadáis una frase clave, una frase especial que define este sanamiento. Y la frase es, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿De acuerdo? Tomamos la historia, tomamos la frase, la guardamos en nuestra carpeta y la dejamos ahí. Cerramos la carpeta y pasamos a la siguiente historia. La vamos a leer en Mateo 20, versículos 29 al 34. Mateo 20, versículos 29 al 34. Dice así el texto: al salir de Jericó, los siguió una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que callasen, pero ellos clamaban aún más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús se compadeció de ellos, tocó sus ojos y al instante recibieron la vista y lo siguieron. Si este relato se encontrase en otro evangelio que no fuera Mateo, que acabamos de leer, una historia, pensaríamos que a lo mejor se refieren a la misma historia contada de otra forma, porque los parecidos son impresionantes, ¿verdad? Muchos parecidos, pero también hay diferencias. La primera diferencia es que había 2 ciegos que estaban en Jericó. No estaban en Capernaum, estaban en Jericó. Por lo tanto, son 2 ciegos completamente distintos. Se dice que estos estaban sentados en el camino. Pero los 2 dicen lo mismo. Aparte de la expresión Señor, con la que preceden, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De todos los ciegos que Jesús sanó, solamente sabemos el nombre de uno. Es uno de estos 2. Se llama Bartimeo. El ciego Bartimeo es uno de estos 2. Mateo comenta que Bartimeo tenía un compañero. Así que tenemos 2 ciegos sentados al camino y diciendo lo mismo, reconociendo a Jesús como el Mesías. Algunas cosas aquí también cambian. Jesús no los invita a entrar en ningún lugar, sino que los recibe abiertamente, en la calle, delante de todos. Y ahí es donde va a tener con ellos la conversación. Y también tenemos una pregunta. Pero la pregunta no es la misma.
No les va a preguntar si ellos creen que pueden, sino que les va a preguntar: ¿qué queréis que os hagan? Si nosotros estuviéramos al lado de Jesús, fuéramos uno de los discípulos o de los apóstoles que están cerca de Jesús, y oyéramos esta pregunta, podríamos pensar, pero Jesús, ¿es que no te das cuenta? ¿No está claro? ¿No es evidente lo que estos quieren? Es que les abra los ojos, lo que Él quiere es que les cure su ceguera. Era evidente. Entonces, pero no, Jesús les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y claro, ellos también responden: que sean abiertos nuestros ojos. Es una fórmula que en la Biblia aparece muchas veces, siempre que se habla de ver claramente de forma espiritual o de forma física, se habla de abrir los ojos. Se aplica tanto a lo físico como a lo espiritual. Así que ellos lo que piden es que sus ojos sean abiertos. Ellos piden a Jesús: pues queremos ver. Y Jesús los toca, y al igual que los otros dos ciegos, ellos ven. Y aquí Jesús no les prohíbe nada, pero se dice expresamente que ellos siguieron a Jesús. Así que ahora vamos otra vez a nuestro escritorio de nuestro ordenador y vamos a abrir otra vez una carpetita y la vamos a llamar Ciegos de Jericó. Guardamos ahí nuestra historia y la frase que tenemos que guardar es la siguiente: ¿qué queréis que os haga? Esa va a ser la frase clave, la frase especial. Cerramos otra vez nuestro ordenador, guardamos nuestras historias y volvemos a ver la tercera historia. Esta vez en el Evangelio de Marcos. Marcos 8, versículos 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26 nos dice: entonces fueron a Betsaida. Allí trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocase. Entonces tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Puso saliva en sus ojos, colocó las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo hombres que parecen árboles que andan. Puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en la aldea. Aquí tenemos un caso de sanamiento fuera de lo común. No hay ningún otro caso parecido en los evangelios. En ninguna ocasión Jesús necesitó 2 pasos para curar a una persona. Siempre o su palabra o su toque sanaban, y sanaban completamente. Pero este ciego sanado en veces. Podríamos dedicar ya todo el culto a este sanamiento, pero no vamos a meternos en los detalles de él, solamente vamos a ver unas partes que nos interesan. En primer lugar tenemos a un ciego, ya no son 2, este es un ciego individual, y este ciego tiene de especial que es llevado a Jesús. No es él el que va a Jesús, como los casos anteriores, aunque sí tiene un parecido con el primer caso, y es el lugar donde ocurre. Esto ocurre en la aldea de Betsaida. La aldea de Betsaida, además de ser el lugar donde nacieron Andrés y Pedro, estaba muy cerquita de Capernaum. Eran cercanas, eran lugares cercanos. Así que ahí es donde ocurre el caso. Y como vemos, este ciego de entrada no pide ser sanado ni se acerca a Jesús, sino que otros le llevan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando le piden que lo sane? Pues no lo sana. Coge su mano y se lo lleva fuera de la aldea. Y los que lo llevaron se quedaron ahí sin espectáculo. Querían ver cómo Jesús sanaba a ese ciego y se quedaron como estaban. Jesús se lo lleva y se va con él. Y los ciudadanos, los aldeanos de Betsaida, quedan en su lugar. Y acompaña a este ciego, lo acompaña a las afueras y entonces pone saliva en sus ojos. No vamos a meternos en la forma o en el método que usó. Pone saliva en sus ojos y lo toca. Eso debería ser suficiente para sanarse, pero no. Él ve hombres andando como si fueran árboles.
Esto nos enseña una cosa, y es que este ciego no es un ciego de nacimiento. Este ciego había visto en algún momento, porque la forma en que habla, está claro que sabe qué son los árboles, cómo son y cómo son los hombres. Y sabe que está viendo hombres deformados, que no son así como lo está viendo, porque él recuerda perfectamente cómo son y puede hacer una comparación. Árboles humanos, hombres que andan y que parecen árboles por su aspecto poco claro. Y Jesús entonces lo vuelve a tocar y ahí ya sí, cuando lo vuelve a tocar él, ve con claridad. Y una vez que el ciego está ya en disposición de ver, ya el milagro se ha cumplido, Jesús le da una orden, pero es distinta a las anteriores. No le dice que no lo diga, sino que lo manda a su casa y al decirle vete a tu casa, dice también, pero no entres en la aldea. ¿Esto qué significa? Que él no vivía en Betsaida. Él iba a trabajar a Betsaida. Bueno, iba a mendigar a Betsaida. Él tenía su casa y desde allí cada día iba a Betsaida, estaba en ese entorno de Betsaida y iba allí y mendigaba. Seguramente, por la circunstancia de la historia, él ya tenía la costumbre de acudir a Betsaida anteriormente, antes de quedar ciego. Y al quedar ciego, él seguía yendo a Betsaida. Y entonces Jesús le dice que se vaya a casa, pero no a Betsaida. Así que volvemos a abrir nuestra tercera carpeta en el escritorio de nuestro ordenador, metemos la historia y la llamamos El ciego de Betsaida. Y la palabra clave, la frase clave que debemos de anotarnos es: ni siquiera entres en la aldea. Esa es nuestra tercera historia, la guardamos, volvemos a cerrar nuestro ordenador y vamos a por la cuarta historia. Esta se encuentra en Juan 9. Juan 9, 1 al 38, no la vamos a leer completa, vamos a leer unas partes, pero vamos a leer de entrada lo que es el milagro en sí. Dice Juan 9, al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. No perdáis la referencia, vamos a leer más textos, pero vamos a detenernos en analizar el caso en sí. Es parecido también al anterior en algunos aspectos. Este sanamiento ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está cerca de Jericó, con lo cual tenemos a este ciego también sanado cerca de donde otros dos ciegos habían sido sanados. Bien, tenemos pues a nuestro ciego. ¿Y qué ocurre con él? Pues Jesús hace algo parecido al anterior. No se limita a usar saliva, sino que además la mezcla con tierra y hace barro. Y lo que le pone no es la saliva directa como era el otro, sino que le pone un barro hecho con saliva. ¿Sí? A partir de entonces, una vez puesto, le dice, ve y lávate, pero no te laves en cualquier lugar. Tienes que irte a lavar a un sitio concreto, a Siloé, que significa el enviado. Este ciego había pedido a Jesús que lo sanara. No. ¿Por qué no había pedido a Jesús que lo sanara? ¿Alguien le había llevado a Jesús para ser sanado? Tampoco. ¿Quién tomó la iniciativa de sanar a este ciego? Jesús.
¿Creía el ciego que Jesús le podía sanar? No. El ciego no le pidió a Jesús que lo sanara porque creía que Jesús no podía sanarle. ¿Por qué deducimos esto? Porque hasta ahora Jesús había sanado ciegos que en algún momento habían visto. Por lo tanto, era restaurar lo que estaba estropeado. Pero él no tenía nada que restaurar. Él jamás había visto. Por lo tanto, según su punto de vista, era imposible ser restaurado. Porque no estaba enfermo. Estaba ciego. Y no podía recibir lo que nunca había tenido. Ese es su punto de vista y por el cual él no hace. Pero cuando Jesús se acerca a él, cuando Jesús unta su barro, cuando Jesús le pide que vaya al estanque del enviado, ahí percibe que sí, que tal vez Jesús realmente puede sanar como a otros ciegos. Así que cuando va al estanque y se lava, ve y cree. Entonces, el problema de este sanamiento es que Jesús, cuando mezcló la saliva con el barro, era sábado. Y eso no podía ser. Había moldeado, había trabajado, había cometido un sacrilegio. Jesús era un pecador. Y los fariseos cogieron al ciego y le intentaron hacer comprender que esa persona que le había sanado era un pecador. Y vamos a seguir con el relato, cómo reacciona el ciego, versículo 25. Dice, entonces él respondió, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Entonces, vamos a saltar al versículo 32, sigue la conversación con los fariseos, y en un momento determinado el ciego dice, nunca, versículo 32, nunca se ha oído que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, si Jesús no fuera de Dios, no podría hacer nada. Ellos, los fariseos, replicaron, en pecado eres nacido todo. Porque claro, si había nacido ciego es porque había nacido en pecado. Que es la pregunta que inició todo el proceso. Entonces ellos dicen, en pecado eres nacido todo y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió, creo, Señor, y lo adoró. No perdáis, porque todavía vamos a leer un poquito más de esto, pero este ciego cree que se ha hecho algo a lo que ni siquiera había soñado que podía ocurrir. Y es el sanamiento de él como ciego. Vamos a abrir otra vez nuestro escritorio, abrimos otra carpeta nueva, este va a ser el ciego de Jerusalén. Metemos ahí nuestra historia y la frase con la que la acompañamos es, la frase clave, ve, lávate en el estanque de Siloé. Tenemos nuestras 4 carpetas, nuestras 4 historias, las cerramos. Y ahora, permitidme cambiar de tema. Después ya volveremos a abrir nuestras carpetas, ¿de acuerdo? Después de ser sanado este ciego, hay una conversación de Jesús y de los fariseos que vamos a leer. Seguimos en el capítulo 9 de Juan y vamos al versículo 39. Entonces Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Respondió Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Cuando los fariseos preguntan a Jesús, ¿es que nosotros somos ciegos? Es evidente que no se refiere a una ceguera física, porque ellos ven. Por lo tanto, están hablando de una ceguera espiritual. ¿Cómo podríamos definir la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es la incapacidad de ver las cosas espirituales o la incapacidad de ver con claridad esas cosas. Es decir, puedes percibir cosas espirituales, pero te falta claridad para entenderlas o simplemente no las entiendes para nada.
Los fariseos eran ciegos espirituales y Jesús en varias ocasiones en su ministerio les llama directamente ciegos, ciegos guías de ciegos, y ahora les dice: sois ciegos, pero además ciegos de los peores, porque decís que tenéis percepción espiritual y sin embargo no sois capaces de ver lo que tenéis delante de vosotros. Acababa de ser sanado un ciego de nacimiento, un milagro que jamás había ocurrido. En lugar de alegrarse y de ver la mano de Dios en ese milagro, estaban buscando la forma de acusar a Jesús y de convencer al que había sido sanado que había sido un pecador el que lo sanaba. Eso es ser ciego, y además ciego a conciencia. Ellos estaban siendo ciegos y provocando que otros también, o intentando que otros también lo fueran. Pero claro, la ceguera espiritual solamente afectaba a los fariseos. Han pasado ya más de 2000 años, o casi 2000 años, y ya nosotros ya no estamos tan contaminados, no tenemos el problema de tener esa enfermedad, ¿no? ¿O sí? Apocalipsis 3:17. Entre las características de la iglesia, Apocalipsis nombra 7 iglesias, con las cuales una de sus peculiaridades es que abarcan los periodos proféticos de la iglesia, la historia de la iglesia desde su fundación por los apóstoles hasta el fin del tiempo. Cada una su parte. La última, la iglesia de la Odisea, nos representa a aquellos que vivimos en el tiempo del fin. ¿Y qué dice de ella? Apocalipsis 3:17. Dice Apocalipsis 3:17: tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que entre todas las cualidades y maravillas de la iglesia del último tiempo está que son ciegos. Esto significa que todos los miembros, todos los cristianos del tiempo del fin somos ciegos. ¿O significa que la mayoría son ciegos? ¿O significa que algunos son ciegos? ¿Cómo lo deberíamos de interpretar? En realidad, no todos son ciegos, porque aquí dice que el que quiera puede comprar colirio que Jesús le ofrece y ser sanado. Es decir, hay ciegos que están sanados. Por lo tanto, ni todos son ciegos, ni todos están sanados, sino que cada uno debe examinarse a sí mismo para determinar si es o no es un ciego espiritual. Pero además, lo que implica claramente es que en el ADN de la iglesia del tiempo del fin está algo torcido que genéticamente nos lleva a la ceguera. Es decir, tenemos es como el que tiene una enfermedad hereditaria o familiar que tiene propensión a cogerla. Eso no significa que realmente la vaya a desarrollar. Mi familia puede tener propensión a la diabetes y yo, por lo tanto, tener la propensión, pero no llegar a desarrollarla. Entonces tenemos propensión a la ceguera. Ahora, desarrollarla podemos evitarlo. Lo que queremos ahora es ver cómo evitarlo. Primero con medicina preventiva. Es decir, sabiendo las causas, evitando las causas, podemos prever y evitar. Y también veremos cómo solucionarlo en caso de que hayamos adquirido la enfermedad. Así que vayamos por el principio. ¿Cuáles son las causas de la ceguera espiritual? Y la primera causa que vamos a ver es con el caso de Sodoma. Allí vamos a ver la primera causa. Sodoma lo encontramos esta historia en Génesis 19. Génesis 19, versículos 10 y 11, leemos: entonces, desde adentro, los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas, e hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban para encontrar la puerta. Sabemos que los ángeles llegaron a Sodoma, que los sodomitas rodearon la casa para que les sacase a los ángeles, y Lot intentaba convencerles de que no,
Y entonces, como se ponían violentos, los ángeles toman a Lot y ciegan a los hombres. Una ceguera momentánea, y ellos intentan buscar y ni siquiera son capaces de encontrar la puerta, y al final cada uno se va a su casa. ¿Por qué fueron cegados? ¿Por qué fue cegado su visión los habitantes de Sodoma? ¿Cuál fue la causa que les provocó esa visión, esa falta de visión? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban cometiendo un pecado. La causa de que ellos fueran cegados por Dios a través de un ángel fue que ellos habían pecado. El pecado es una causa que nos impide discernir correctamente las cosas espirituales. Cuando pecamos conscientemente, estamos cerrando nuestros ojos espirituales. Acompañadme en la lectura de Lamentaciones 5, versículos 16 y 17. Lamentaciones, capítulo 5, 16 y 17 nos dice: cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros ahora porque pecamos. Por eso se entristeció nuestro corazón, por eso se oscurecieron nuestros ojos. El pecado oscurece nuestros ojos. Vamos a ver la segunda posible causa de ceguera espiritual, y va a ser con otro caso. Esta vez va a ser el caso de Balaam. Y el caso de Balaam lo encontramos en Números 22. Números 22, 27 al 31. Dice así el texto: cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, que dijo a Balaam: ¿qué te hice que me has azotado estas 3 veces? Balaam respondió al asna: te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. El asna dijo a Balaam: ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino, con la espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia e se inclinó sobre su rostro. Si hay personas ciegas espiritualmente, Balaam desde luego es una de ellas. Porque, vamos a ver, los animales no hablan, hasta donde sepamos, ¿no? Algún lorito es capaz de repetir algunas frases, pero un asna no habla. Se pone a hablar y él, en lugar de ver que aquí pasa algo raro, su discernimiento espiritual estaba tan nublado que se pone a discutir con el asna. Eso es tener una ceguera bastante aguda. ¿Qué estaba provocando la ceguera de Balaam? ¿Por qué estaba tan cegado, tan enceguecido? Su problema era el amor al dinero. Le habían ofrecido unos premios bastante importantes y él quería eso. Y ante eso estaba puesta su vista ahí y ya no veía nada más. Es como, él realmente era como el asna, pero con sus 2 ojeras bien puestas para ver solamente hacia adelante. Y Dios tuvo que abrir sus ojos para que fuera capaz de ver lo que realmente estaba pasando, para que discerniese su propio pecado y su propio error, para darle una oportunidad a reflexionar. Leamos ahora Deuteronomio 16, 19 con respecto a esta causa de ceguera espiritual. Deuteronomio 16, 19 nos dice: no tuerzas el juicio, no hagas acepción de personas, ni admitas soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la causa de los inocentes. El soborno pervierte y ciega a la persona que lo recibe. Es decir, el amor al dinero o el amor a algo que deseemos con intensidad, algo que deseemos más
que a Dios, que deseemos más que la salvación, ese deseo nos hará ciegos también espirituales. Por lo tanto, nuestras miras, nuestros conceptos deben estar claros. Tener en primer lugar lo que ha de estar en primer lugar. La tercera causa la vemos en el caso de Saulo. Vamos a leer el caso de Saulo, Hechos, capítulo 9, versículos 8 y 9. Hechos 9, 8 y 9 nos dice: entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y en los versículos 17 y 18 nos dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. El caso de Saulo es también bien conocido. Jesús lo ciega también con la intención de que reflexione, porque esa ceguera era una manifestación de su propia ceguera espiritual. Él no era capaz de discernir la verdad. ¿Y qué es lo que le impedía a Pablo discernir la verdad? Cuando Pablo era una persona tan inteligente, tan sabia, conocía tan bien las Escrituras, ¿qué es lo que le impedía ver a Jesús como su Salvador? Lo que le impedía ver era, él mismo lo dice en el libro de los Hechos, que odiaba intensamente a los cristianos. Eran sus hermanos judíos, pero él aborrecía a sus hermanos. Los odiaba y los perseguía con sarna, con odio. Aborrecer a nuestro hermano es también una causa de ceguera espiritual. No nos permite ver las realidades espirituales. Acompañadme en la lectura de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 7 al 11. Primera de Juan 2, 7 al 11 nos dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas se han disipado y la luz verdadera ya está iluminando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Cuarta causa de la ceguera espiritual la tenemos en el caso de Elimas. Y este caso lo encontramos en Hechos 13. Vamos a leerlo. Hechos 13, versículos 8 al 11, nos cuenta así la historia de Elimas. Pero Elimas el mago, que esto significa su nombre, se les oponía a Pablo y a Silas, procurando apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: tú, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego sin ver el sol por cierto tiempo. Al instante, oscuridad y tinieblas cayeron sobre él, y andaba dando vueltas, buscando quién lo condujese de la mano. El caso de Elimas también es un caso de ceguera, una ceguera espiritual que se manifestó por orden divina en una ceguera física.
Una ceguera física temporal, por cierto tiempo, para que él pudiese recapacitar en lo que estaba haciendo, en cuál había sido su conducta, y volver o ir por el camino recto. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué su discernimiento espiritual estaba enceguecido? ¿Por qué Elimas era un ciego espiritual? ¿Cuál era su causa? Elimas sabía que Pablo y Bernabé estaban en lo correcto. Él sabía que lo que estaban predicando era verdad. Él sabía que los milagros que hacían eran ciertos, porque él mismo era mago y estaba acostumbrado y sabía cómo engañar. Y sabía que eso no era así. Pero, sabiendo la verdad, él quiso oponérsele. Es decir, ahí había como algo parecido a los fariseos. Él se negaba a querer ver la verdad. La conocía y se negaba. Él se hizo ciego a sí mismo. Esa es otra posibilidad o una cuarta opción para ser ciego espiritual. Vamos a leer un caso especial en Levítico que nos advierte de este tipo de ceguera. Levítico 20, versículos 1 al 5. Levítico 20 nos dice así. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, el israelita y extranjero que habita en Israel, que dé uno de sus hijos a Moloc, debe morir. La gente del lugar lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Hasta aquí vemos el caso de un israelita que adora al dios Moloc y ofrece a su hijo en sacrificio a ese dios. Solución: los aldeanos, los que veían ese acto, tenían que apedrearlo. Y dice así, sigue así el versículo 4. Si la gente del lugar cierra sus ojos a ese varón que haya dado a su hijo a Moloc para no matarlo, yo pondré mi rostro contra él y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que con él se prostituyen con Moloc. Si yo veo el mal y cierro mis ojos o decido mirar para otro sitio, estoy participando del pecado también de esa persona. Estoy también provocando mi propia ceguera. Esta vez es provocada. Yo no quiero ver, miro para otro lado. Conozco lo que es correcto, conozco la verdad, pero no quiero verla. Esa es una ceguera difícil, dura y que debemos de evitar a toda costa. Resumiendo, ¿cuáles son las causas o cuáles son posibles causas de ceguera espiritual? El pecado personal, el amor al dinero o alguna otra cosa que nos aparte de Dios, el aborrecer al hermano, el no comportarnos con amor sincero con nuestros hermanos y el negarse a querer ver. Estas son causas que, si las conocemos, debemos de evitarlas como medicina preventiva para no adquirir ceguera espiritual. Pero ¿qué ocurre cuando ya tenemos nuestra ceguera espiritual, ya somos ciegos? ¿Cómo podemos curarnos o sanarnos de esa ceguera? Vamos a ver la solución. Ahora sí que os pido que volvamos a nuestro ordenador virtual que nos habíamos hecho, nuestro escritorio, y tenemos ahí nuestras 4 carpetas. ¿Recordáis? Las recordáis, ¿no? Pues vamos a ir sacándolas por orden. Primera carpeta, los ciegos de Capernaum. Los ciegos de Capernaum. Ahí los tenemos. ¿Qué nos enseñan ellos acerca de la ceguera espiritual? ¿Cuál es la frase clave de este caso? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Así que lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar es saber quién es capaz de sanarnos. Es decir, reconocer que Dios puede y tiene la capacidad de sanarnos. Así lo hizo el salmista. Salmo 146, 8.
Salmo 146, versículo 8, dice el salmista: el Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. Dios tiene poder y capacidad para abrir los ojos del ciego. Y en Efesios 1, 17 y 18 nos hablará también concretamente del poder espiritual para sanar, del poder para sanar la ceguera espiritual. Efesios 1, versículos 17 y 18, dice así: y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor, que alumbre los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Dios tiene poder para abrir los ojos físicos y los ojos del entendimiento, los ojos del corazón. Él es el que es capaz. Si reconocemos que Él es capaz, ya tenemos el primer paso hecho. Hemos reconocido que Dios puede sanarnos. El segundo caso, ¿recordáis cuál era? Los ciegos de Jericó. Y la palabra clave de estos ciegos, ¿recordáis? ¿Qué queréis que os haga? El siguiente punto es, tenemos que pedírselo. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué queréis que os haga? Él quiere que le pidamos. Si reconocemos que Dios puede, pero no le pedimos, no vamos a conseguir ninguna sanidad. Este es también lo que nos dice el salmista, Salmo 13:3. Salmo 13:3 dice el salmista, el rey David, en este caso, él pide y le dice a Dios: mira, respóndeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y os pregunto, ¿David era ciego? No, sin embargo está pidiéndole a Dios que alumbre sus ojos. Está pidiéndole que le dé capacidad de discernimiento espiritual. Es lo que nosotros también debemos de pedir, reconocer que Dios puede y pedirle que nos sane. Hasta ahí lo que Dios nos ofrece. ¿Y qué pide también Él para que esta ceguera se consolide? Él pide también, vamos a ver, el siguiente caso, el tercer caso. ¿Cuál era? Los ciegos de Betsaida. ¿Y cuál era la frase clave para estos ciegos? Una frase rara: no entres a la aldea. ¿Por qué Jesús le dice no entres a la aldea? Y tenemos que retomar un poco la historia. Este ciego no era de Betsaida, pero el entorno en el que estaba viviendo de alguna manera había provocado su ceguera. Y si él volvía otra vez al mismo ambiente que había provocado su ceguera, corría el riesgo de volver a hacerlo. Entonces Jesús le dice que se aparte del ambiente que había provocado su anterior ceguera. Si nosotros vivimos en un ambiente que nos está apartando de Dios, debemos de evitarlo. Pero también nos pide que ejerzamos un dominio propio. Tenemos que ejercer el dominio propio para evitar las circunstancias que nos pueden llevar a una ceguera espiritual. El dominio propio implica varias cosas. Implica evitar precisamente todas las posibles causas. Tenemos que tener dominio propio para evitar el pecado. Tenemos que tener dominio propio para apartarnos de aquello que nos pueda hacer, para amar a nuestro hermano, para aceptar nuestros errores. Tenemos que usar ese dominio propio. Y Job, el patriarca Job, hace una curiosa aplicación de esto. Job, vamos a buscar en Job 31, Job 31:1, muy cerquita de donde estábamos. El patriarca Job dice: hice pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente a ninguna doncella. Dios pide de nosotros que tengamos un dominio propio,
que hagamos un pacto con nuestros ojos, de no ver aquello que no debemos ver, un pacto con nosotros mismos para no hacer lo que no deberíamos de hacer, para caminar por donde deberíamos de caminar. Esto no penséis que estamos hablando de ningún tipo de salvación, de obras ni de nada, no, estamos hablando de que nosotros debemos de pactar con nosotros mismos para no caer en pecado, para apartarnos de todo lo que nos pueda apartar de Dios. Esa es simplemente la vida práctica del cristiano. Es la respuesta al amor que Dios nos tiene y la respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Dominio propio. Y el cuarto caso. ¿Cuál era el cuarto caso? El ciego de Jerusalén, el ciego de nacimiento. El ciego que había nacido mal. ¿Y cuál era la frase concreta que habíamos dicho? Especial. Ve y lávate. Ve y lávate al estanque. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que podía haber sanado como sanó a muchos con tocarlo, y sin embargo le pide que vaya a un lugar concreto. Imaginemos que el ciego, que ya tiene el barro en sus ojos, va caminando y de camino dice, me queda lejos. Aquí tengo una fuentecilla, me lavo y ya está. ¿Hubiera visto? No. ¿Dios qué requería de él? Y obediencia. Debía de creer, pero debía también de obedecer. No basta con creer. Creyese que Jesús, yo creo que con esto me sana, pero me lavo en cualquier sitio. ¿Para qué voy a ir a donde Él me ha dicho? No, yo creo y obedezco. La obediencia debe de ir unida a la fe como una demostración real y práctica de ella. Proverbios 23-26. Proverbios 23-26 nos dice, no seas de los que se comprometen, perdón, estoy leyendo el versículo 23, capítulo 23, versículo 26, este es, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuestros ojos deben de mirar por los caminos de Dios. Una vez que hayamos comprendido cuáles son los caminos de Dios, debemos de andar por ellos. Debemos de obedecerlos. ¿De qué nos sirve saber que debemos de guardar el sábado si nosotros preferimos venir a adorar el domingo? ¿De qué nos sirve saber que no tenemos que hablar falso testimonio contra nuestro hermano cuando lo hacemos? Dios nos pide que miremos por sus caminos, que veamos lo que Él ve y sigamos por el camino que Él nos traza. Esa es la forma en que Él tiene de curar nuestra ceguera espiritual. Y ahora ya lo hemos conseguido. Hemos tenido una vida preventiva y ya somos conscientes de que Jesús nos puede sanar, nos ha sanado, ya hemos decidido vivir de acuerdo con ello, tener un dominio propio, obedecer a Dios. ¿Eso nos asegura que ya nunca más vamos a ser ciegos espirituales? ¿O es una enfermedad que se puede recaer? ¿Y cómo hacemos para no recaer? Ahora vamos a ir al apóstol Pedro. Pedro nos va a dar un consejo para que no volvamos a recaer o reincidir en nuestra ceguera espiritual. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así: por esta razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado
que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Me puedo olvidar que Dios me ha purificado si no intento seguir creciendo cada día en las virtudes cristianas, que son sencillas: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pedro nos dice, crezcamos en estas cualidades. Crezcamos cada día y no nos paremos. Es una escalera que tenemos que ir subiendo continuamente. La escalera de las virtudes cristianas, la escalera de Pedro. Y siguiéndola estaremos a salvo de ser ciegos. Seremos ciegos si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y si dejamos de vivir de acuerdo con lo que Él nos ha enseñado. Así pues, debemos de seguir siendo videntes espirituales, que nuestros ojos no estén cerrados, sino abiertos. Y os quiero dejar, por último, con una cita de la hermana White en Testimonios Selectos, que nos dice así: recordad vuestra anterior desventura, vuestra ceguera espiritual y las tinieblas que os envolvían, antes que Cristo, el tierno y amante Salvador, acudiera a ayudaros y os encontrara allí donde estabais. Si dejáis pasar la oportunidad de dar pruebas tangibles de vuestra gratitud por el amor maravilloso y asombroso que el Salvador compasivo manifestó por vosotros, hay razones para temer que os puedan sobrevenir tinieblas y miserias mayores aún. Ahora es el tiempo de la siembra para vosotros. Cosecharéis lo que sembréis. Aprovechad mientras podáis de todo privilegio que se os conceda de hacer el bien. Esos privilegios, aprovechados, serán como lluvias que os regarán y os reavivarán. Aprovechad toda oportunidad que esté a vuestro alcance de hacer el bien. Aprovechemos, pues, todo lo que podamos para mantener nuestros ojos abiertos, porque Dios tiene el poder para abrirlos y para mantenerlos abiertos. Amén.